Muchas gracias por estar allí del otro lado en una nueva edición de este programa donde tratamos de desmenuzar y decodificar las noticias más allá del barullo mediático a su alrededor, que es demasiado. Porque usted se acuerda que en una época no tan lejana y que muchos de ustedes habrán vivido, había 4 o 5 canales de televisión, 3 o 4 diarios y no había redes sociales, ni internet, ni nada. Entonces uno más o menos tenía las noticias de 1, 2 o 3 fuentes diferentes y ahora tiene de 100.000 fuentes diferentes de todos los colores y con todas las falsedades y matices que uno puede imaginarse. Pero más allá de eso, quiero enfocar principalmente en un tema. Los gobiernos de todo el mundo, ahora hasta en Suiza, están tratando de ser los aseguradores de todos los riesgos que toman las personas en caso de que una persona tome una decisión que sea considerada imprudente, para que esa persona no pague las consecuencias de su propia imprudencia. Eso tiene un gran costo porque distorsiona los riesgos. Cuando uno hace cualquier tipo de medida en su vida, hasta cruzar la calle, hasta poner plata en un banco o en inversión, uno está evaluando si le conviene o no le conviene y cuál es la exposición que uno puede tener o la pérdida que uno puede sufrir si hace determinada cosa o acción o decisión. Pero eso era antes. Y les cuento qué pasó, por ejemplo, con el rescate de uno de los bancos más grandes del mundo, que es Credit Suisse. Credit Suisse estaba en la lona. Prácticamente no era que estaba insolvente, sino que estaba sufriendo una masiva retirada de dinero que tenía depositado o que estaba bajo su administración. Y esta vez no fue el gobierno de Australia ni de Estados Unidos, sino el gobierno suizo, que cuando ve la corrida contra Credit Suisse, que es un banco muchísimo más importante que el SVB Bank de California o el Signature Bank o el First Republic en los Estados Unidos, el gobierno suizo obliga prácticamente al UBS, o Unión de Bancos Suizos, ahora se llama UBS o UBS, las viejas siglas quedaron en el olvido, seguramente quedó la sigla, y los obligan a comprar el banco a un precio regalado, además, aclaro. Porque para poner esto en perspectiva, la acción de Credit Suisse bajó pero no un 100%, mucho más que eso en el último año y pico. Y ahora prácticamente quedó a un nivel de chatarra. Y los accionistas de Credit Suisse prácticamente quedaron sin nada, pero con algo. Para que tengan ustedes una idea de lo que les estoy diciendo, hace un año una acción de Credit Suisse valía unos $1.800. Hoy vale 367. De un año a hoy, el precio de la acción bajó un 78%. Entonces, usted dirá, bueno, cosa del problema de los accionistas, pero los rescataron, no al precio de antes, pero les dieron acciones de UBS. Pero quienes le habían prestado plata al Credit Suisse, que tenían bonos de Credit Suisse, no todos, sino algunos de los bonos de Credit Suisse, los bonos convertibles por equities o por acciones, Suiza cambió las reglas del juego, modificó la ley de prioridades en el caso de insolvencia y dijo que los bonistas iban a recibir literalmente cero. Para que ustedes pongan esto en perspectiva, cuando el gobierno argentino defaultió en su deuda, allá mientras los argentinos, sufriendo una lobotomía espectacular, aplaudían el grito de Argentina, Argentina, en el Congreso de la Nación, allá en el 2001, principio del 2001, los peoristas argentinos recibieron el 30% del valor de cada bono que habían comprado el Estado argentino por 100. Bueno, en este caso, el gobierno suizo determinó que estos bonistas reciban no el 30%, sino el cero, literalmente cero, nada. Papel picado. No todos los bonistas, sino los bonistas que tenían este tipo de bono. Estaba contemplado en los términos de emisión que se podía ocurrir, pero lo que ocurre generalmente cuando una empresa entra en insolvencia es que hay un orden de prioridades. Primero se pagan las deudas
Y si queda algo para los accionistas. Pero en este caso los accionistas reciben más de lo que recibían quienes tenían títulos de deuda o bonos. Eso por decisión del gobierno. Irlanda ya por el año 2011-2012 hizo lo mismo. Eso, si lo hubieran hecho en Estados Unidos, sería inconstitucional. No lo hubieran podido hacer, me parece. Pero dicen que va a haber juicios. Mis colegas abogados van a ganar fortuna, mucho más que los bonistas, en ese proceso. Los gobiernos, en este caso, toman decisiones, y no le hablo solamente de esta, sino de muchas otras. Cuando se vino una crisis hace muchos años, después acentuada por el COVID, decidieron que la tasa de interés iba a ser cero. Como si eso realmente aliviara la crisis. Todo lo que era ponerle un paliativo. Pero eso ahora ha funcionado como un boomerang. Porque gran parte de la inflación que usted está viendo y sufriendo y padeciendo es porque las tasas de interés estuvieron cero. Cuando las tasas de interés están cero, eso significa que yo pude ir al banco, o podía, pedir un crédito por precios insólitos, moderados, el 1%, 2%, 3%, y podía invertirlo en acciones o en cualquier otra cosa como propiedades, que es mucho más riesgoso que tener la plata del banco. Y al tomar esa decisión, lo que uno hace es decir, bueno, estamos ayudando a la economía, decían los gobiernos, ahora va a haber más inversión, más movimiento, pero lo que estaba haciendo era impulsando a la gente a que tome decisiones riesgosas, porque quienes querían tener algo de renta compraban títulos de deuda o acciones que si las tasas de interés hubieran tenido un nivel moderado, normal, como está empezando a tener ahora, no hubieran comprado jamás, nunca. Y por esa razón, al ocurrir todo lo que acaba de ocurrir, la gente empezó a tomar riesgo, y termina ahora con nada en la mano o con mucho menos de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque los estados, los gobiernos, al querer distorsionar lo que es el mercado libre, están creando una bomba de tiempo. Siempre que lo hacen lo mismo. Y vino con las tasas de interés cero, después vino con los subsidios del COVID, y ahora viene con los rescates financieros a precios estrafalarios para evitar lo que ellos llaman corridas bancarias. Y todo lo que están haciendo es tirar la pelota para adelante, porque más adelante va a haber otra corrida bancaria, porque la gente va a pensar, bueno, yo igual pongo la plata donde quiera, porque después pase lo que pase, el gobierno me va a venir a rescatar y no va a dejar que yo termine en la lona. Y siempre se van tirando la pelota para adelante. Eso es lo que está pasando ahora con la intervención estatal en los mercados supuestamente libres, que en realidad no lo son. Son libres solamente cuando alguien gana mucho dinero y usted no comparte las ganancias. Pero si alguien hace una inversión, arriesga su dinero y es tan monumental la inversión que la pierde, en ese caso están socializando las pérdidas porque usted está subsidiando que esa institución o ese grupo financiero no se vaya a la lona para evitar una corrida bancaria que puede perjudicar a los demás. Yo se lo estoy tratando de explicar algo que es muy complicado en los términos más sencillos que se me pueden ocurrir dentro de mis limitaciones, para que usted entienda qué es lo que está pasando a su alrededor con estos rescates, estas burbujas, estos vaivenes, estas crisis y esta inflación que se le está comiendo el salario y que hace que su vida cada vez sea más inaccesible comparado con lo que era hace unos años. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La guerra en Ucrania continúa y no hay ninguna chance de que exista un armisticio. Es más, los Estados Unidos han dicho que, primero, que un armisticio es una decisión de Ucrania. Después han dicho que ellos no están a favor de un armisticio. Pero vamos a decir las cosas exactamente como son en este caso. Lo que está pasando en Ucrania es una masacre provocada por la invasión rusa. Eso es una verdad de perogrullo, usted ya lo sabía antes de escuchar este programa. Pero lo que voy a tratar de decirle es que en este momento Europa, Estados Unidos y demás están usando a los ucranianos como carne de cañón para continuar una guerra encubierta para debilitar al régimen ruso. Y uno tiene que ponerse a pensar si eso es en los mejores intereses de Ucrania y los ucranianos. ¿Por qué? Porque no hay victoria posible contra los rusos tratando de recuperar todo el territorio que ya ocuparon. Jamás le van a volver Crimea y otras zonas que ya tienen ocupadas. Ucrania no tiene la posibilidad de hacerlo. No tiene las suficientes fuerzas y además no tienen la cantidad
de soldados necesarias. Segundo, si Ucrania no sabe por qué está peleando en ese sentido, porque Rusia en realidad no quiere tomar Kiev ni conquistar todo el país, ¿por qué se niegan a hacer algún tipo de cese el fuego, de armisticio? ¿Quién se beneficia con eso? Se está beneficiando con eso la industria armamentista. Estados Unidos ya ha invertido, gastado, pongan el nombre que usted quiera, más de 120 mil millones de dólares en armamento. Algunos me han dicho que ese armamento no llegó y que los ucranianos a lo mejor están vendiendo el armamento ganando plata por izquierda, por supuesto, en forma ilegal, pero vaya a hacerle juicio si los encuentra, a otras partes. También el dinero está yendo para pagar las pensiones a los ucranianos que no tienen para comer, porque obviamente la economía no está aumentando su volumen de capacidad en el medio de un conflicto bélico de esta magnitud. Entonces, lo que no se puede entender desde afuera es para qué están peleando, qué objetivo en este momento están queriendo lograr y cuál es el costo. A mí también me gustaría buscar justicia contra un montón de gente en la vida. Conozco tantos sinvergüenza, usted no se imagina. Pero el tema es que uno tiene que hacer el cálculo si vale la pena y cuál es el costo. Y en este caso, los ucranianos están diciendo, tenemos que luchar por nuestra libertad. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál es el costo? Además, le aclaro que en Ucrania el servicio militar no es voluntario, es obligatorio. Y la gente está teniendo que ir a pelear sin ganas de tener que pelear. Y Ucrania le ha prohibido la salida del país a los hombres menores de 60 años. Entonces uno tiene que ponerse a pensar si esta guerra, que no tiene ningún viso de finalidad, no es en realidad una especie de caballo de Troya que Occidente está haciendo para debilitar a Putin. Otra teoría, pues les tengo que dar toda la información, como para ser honestos, es que quieren hacer esto para hacer que Putin se debilite y sea más fácil negociar con él en el futuro, por Ucrania. Pero reitero, mientras esto está ocurriendo, están falleciendo y penando miles y miles de personas. Y uno realmente me gustaría preguntarle a Zelensky, ¿cuál es tu plan, querido mío? ¿Hasta dónde querés seguir empujando para adelante? ¿Hasta dónde querés llegar? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ahora es oficial, después de Hong Kong, Sydney es la ciudad del mundo donde es más difícil acceder a una vivienda. Y eso representa, dicen estudios publicados, una amenaza existencial al estilo de vida australiano. Esto ya no es sensacionalismo, es la verdad. Después de Hong Kong, no hay nada más caro que Sydney entre lo que gana una persona y lo que vale una casa. Y conforme a un instituto que le doy el nombre en inglés, el Demography International Housing Affordability, hicieron un informe que dieron a conocer esta semana, donde dicen que Sydney es la segunda ciudad más difícil para comprar una casa con un promedio de valor de casa de $1.300.000 australianos, que serán unos $900.000 estadounidenses. Promedio. Mientras que los valores de las casas subieron de una manera increíble, los valores de los salarios en el estado donde la gente vive en Sydney subieron apenas o son de un promedio de $94.000 australianos por año, que son unos $60.000 americanos por año, para ponerlo en números internacionales. Después de Sydney, viene primero el más difícil, Hong Kong, después Sydney, después Vancouver, en Canadá. Este reporte incluye también que todas las 5 ciudades capitales de Australia están entre los primeros 50 ciudades donde es más difícil comprarse una casa. ¿Qué el gobierno hace para esto? Como les digo, casi todos los programas ya a esta altura, estoy cansado de decirlo, pero hay que decirlo. ¿Qué hace el gobierno? Nada. Literalmente cero. Nada. Niente. Zilch. Nothing. Es así. Cambiando de tema, estoy en la Argentina por estos días. Qué desastre, Dios mío. Yo no vivo en la Argentina de la década del 80, imagínense. Vuelvo
como vuelvo de vez en cuando, pues, y por muy poquito tiempo, y me parece que soy casi un extranjero, a pesar de que ellos no se dan cuenta. Entiendo todo lo que dicen, pero no entiendo nada de lo que pasa, o no me entra en la cabeza. Entro a leer la parte política y no puedo entender. Miro la televisión y digo, ¿cómo puede ser las cosas que estoy escuchando? El lenguaje procaz, tropicalizado, bananero, que se usa en la gran mayoría de los programas. Me choca. No estoy acostumbrado. Y usted, si volviera, tampoco. Hay elecciones. Y en las elecciones presidenciales, este año. Y hay un candidato que se llama Javier Milei, que es muy conocido en la Argentina. Apareció casi como un fantasma hace solamente 2 o 3 años. Un economista, asesor de grandes empresas, con una cabellera tupida, y que habla muchas veces diciendo cosas que tienen sentido y otras que no tienen ninguno. Por un lado dice que hay que abolir el Banco Central, que los políticos son todos chorros, palabras de él textuales por televisión. Pero ahora la gente lo está empezando a tomar en serio porque tiene elecciones acá y por el sistema electoral que existe en la Argentina, Milei tiene alguna chance de ser presidente. Acuérdense que cuando Trump llegó a ser presidente, nadie pensaba que podía llegar a ser siquiera candidato. Milei es un fenómeno parecido. Y acuérdense que con Bolsonaro también fue parecido también. Milei le está sacando votos de la clase baja kirchnerista, que vota por el kirchnerismo, y también votos de la clase media y media alta, que vota por el llamado Juntos por el Cambio, a quien Milei rebautizó con el divertido nombre de Juntos por el Cargo, o sea, quieren robar un carguito para cobrar un sueldito. Y el problema es que Argentina no gana el que saca más votos en la primera vuelta, sino que saca más votos en la segunda vuelta. Y el temor para algunos, o la esperanza para otros, es que si Javier Milei de repente termina entre los 2 primeros, aunque esté a 15 puntos del primero, sea de Juntos por el Cambio o por el peronismo, kirchnerismo, yo no puedo creer que en Argentina todavía existe ese partido, pero bueno, la gente es así, hagan lo que quieran. Muchos piensan que si se polariza en un balotaje de elección, Milei puede llegar a ganar. Yo no sé si eso sería bueno o malo. Peor que esto es imposible. Cuando yo estuve acá hace casi un año, un dólar valía 200 pesos, y hoy vale prácticamente 400. O 3,95, depende del día, la hora, la fecha. Es una inflación del 100%. Yo, cuando me dan pesos en las casas de cambio, yo no sé qué hacer con ellos. Cambié $200, me dieron 78.000 pesos en billete de 500. Imagínense la cantidad, el fajo que me tuve que llevar al bolsillo, no sabía qué hacer con la plata. Y parecía que era un narcotraficante, cuando todo lo que estaba haciendo tenía $200 cambiados en pesos argentinos, nada más. Y eso, aunque les parezca insólito, no sabe lo que le puede durar. Porque una comida, un desayuno en un buen restaurante, en un bar, en una zona agraciada de Buenos Aires cuesta $3. O 1.000 pesos, o 1.100 pesos, una cosa así. Entonces imagínense si le dan 80.000, todo lo que puede hacer. Pero la gente está desquiciada, los salarios son bajísimos. Una empleada doméstica, por ejemplo, que trabaja 5 días o 6 días por semana, tiene un salario en dólares americanos de 230 y $140 por mes. Por mes le estoy diciendo, por mes. Y así todo. Entonces la gente se ha desquiciado, está desesperada y tiene un panorama electoral bastante confuso, con ningún candidato que llame la atención, excepto Milei. No se sabe quién va a ser el candidato por el peronismo, no se sabe quién va a ser el candidato por el Juntos por el Cambio, si va a ser un tal Rodríguez Larreta, una Patricia Bullrich, no sabe nadie, y tampoco cambiaría demasiado todo. Así que mi primera experiencia o impresión, porque voy a estar unos días más, y la próxima le cuento más, porque sabré más, habré empapado más de lo que está ocurriendo a mi alrededor, no es negativa, es triste, muy triste. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya que estamos en la Argentina es sinónimo de fútbol, es el campeón mundial, que es donde se consagró en Qatar
hace muy pero muy poquito, apenas 3 meses, y como le contaba la última edición, están preparando una gran fiesta para dentro de unas horas, donde van a presentar la Copa del Mundo, en un amistoso contra un rival el más débil que pudieron encontrar, que es Panamá B, que como les decía el otro día no mandó ni al técnico ni a los jugadores titulares para jugar un partido contra lo mejor que tiene Argentina en este momento, encabezado por Lionel Messi. Por lo menos Scaloni es un hombre sensato, ya es campeón mundial, no parece que se le han subido los humos a la cabeza, y dio una conferencia de prensa donde por lo menos dijo que los jugadores que hoy son estrellas no son los dueños de la selección. Digo que reconstruirse significa que los jugadores no se sientan dueños del puesto ni de la selección. Yo estoy continuamente mirando, pero el jugador que venga sienta que aporta su granito de arena y no va a estar acá para siempre. O sea que no se está casando con los jugadores que le dieron el título, que fue el principal error que cometió César Luis Menotti cuando consiguió el título argentino, el título mundial para Argentina en 1978. Cuando Argentina ganó el Mundial del 86 y después salió subcampeona mundial en el Mundial del 90, en ese interlapso de 4 años, la performance del equipo argentino fue lastimosa. El récord tuvieron 14 derrotas y creo que 6 triunfos. Una cosa terrible. Jugaron la Copa América en 1987 en Buenos Aires, en toda Argentina, y la ganó Uruguay, y hasta perdieron con Uruguay en el Monumental, en una actuación. Yo estaba en la cancha ese día, fue mi último año que vi en la Argentina entero. Y una actuación lastimosa. Pero ahora las cosas aparentemente van a cambiar, y salvo Messi, para Scaloni no hay ningún futbolista intocable en la selección, así como lo mostró entre la Copa del Mundo, donde hizo cambios a diestra y siniestra. En un momento dado cambió 5 jugadores de un partido para otro. Incluso si uno mira el equipo que jugó la final y el equipo que jugó la semifinal, son 2 equipos completamente diferentes. Así que, por lo menos Scaloni, que no vive en la Argentina hace muchísimos años, vive en Mallorca, tiene los pies sobre la tierra y es un hombre sensato. El resto del mundo se están jugando un montón de partidos internacionales, pero hay muchos jugadores claves del fútbol inglés, por ejemplo, que está diciendo no a la selección. Dice, hoy me duele algo, Rashford en Manchester United, Hannah en Manchester City y varios otros más. Estos amistosos nos sirven para un cuerno que están jugando, para un cuerno, y los jugadores quieren preservarse porque se viene la parte más importante del campeonato en los grandes equipos, ya que después de esta fecha internacional FIFA no se para más hasta que termine la Liga de Campeones y todas las ligas locales. Les habló Ezequiel Trumper. El panorama no es realmente halagüeño, ni mucho menos, pero espero haberles dado algún aporte para que puedan entender lo que está pasando alrededor de ustedes. Será hasta la próxima.